Pero también creo que hay que dejar atrás la inconsciencia. O sea, tienes que evaluar, o sea, igual yo soy una persona un poco precavida, pero tienes que evaluar cuál es tu colchón, cuál es tu red de agarre. Y no estoy hablando de una red económica, estoy hablando más de una red emocional. O sea, al final, el desgaste emocional que tú tienes emprendiendo es muy grande, es muy grande. O sea, son muchas horas, le tienes que dedicar muchas horas a tu emprendimiento. No solo son las que le dedicas, sino las que le dedicas en la cabeza, que son más. Y eso se puede llevar por delante, pues, relaciones personales, amistades de muchos años. Y entonces necesitas que la gente que está a tu alrededor también entienda, digamos, que ese momento personal que tú estás viviendo o esa apuesta personal que tú estás haciendo. Buenos días, Rosa. Bienvenida a Emprende Radio. Lo primero que me gustaría que nos contaras es quién es Rosa Monge. Pues Rosa Monge es una zaragozana del barrio de Las Fuentes. Soy doctora en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Zaragoza y eso me llevó a ser la CEO de Bionchip, que es la primera empresa española dedicada a la tecnología del órgano-on-chip. ¿Qué es la tecnología del órgano-on-chip? Nosotros lo que hacemos son unas placas de plástico que mediante las microtecnologías somos capaces de definir una serie de canales, una serie de pocillos que la gente que trabaja en biotecnología coloca las células y eso permite reproducir las mismas condiciones que tendrías de experimentación si estuvieras trabajando con un ser vivo o con un animal. Entonces, al final es una tecnología que lo que pretende es agilizar los tiempos del desarrollo de nuevos fármacos, de nuevos compuestos, de nuevos materiales y reducir la experimentación animal. ¿Cómo uno decide estudiar biomecánica? ¿Cómo se llega a ese punto de decir, o cómo te surgió, o qué facetas encontrabas dentro de ti que dijeras, pues es que me parece que le voy a poder explotar estudiando esta carrera? Bueno, yo lo que estudié fue ingeniería industrial y era lo que, o sea, realmente tenía vocación de estudiar ingeniería. A mí me gusta mucho resolver problemas, que es lo que hace un ingeniero, resolver problemas. Y los retos y este tipo, ¿no? Me gustaba la física, me gustaban las matemáticas y decidí estudiar ingeniería industrial. Por supuesto que no tenía en mente que iba a terminar en el mundo biotecnológico. De hecho, a mí no me gustaba nada la biología y en cuanto pude me la quité en bachillerato porque no era algo que me gustase. A mí me gustaba más el mundo de las estructuras, ¿no? Por así decirlo. Entonces, durante la carrera, pues normal. De hecho, hice el proyecto fin de carrera haciendo simulaciones numéricas de nuevos materiales. Pero precisamente ahí me di cuenta de que igual por la misma razón que había decidido estudiar ingeniería, que era un poco curiosidad y resolver problemas, me atraía el mundo de la investigación. Entonces decidí que no iba a lanzarme todavía al mundo laboral, sino que me gustaría hacer una tesis doctoral. Eso conlleva hacer un máster, etc. Y ahí sí que, bueno, pues debido a lo que le pasa a muchísima gente, no solo en este país, sino que igual no obtienes la financiación para hacer la tesis en aquello que tú tenías pensado inicialmente, pues tuve un giro del destino, terminé en un grupo que había biólogos e ingenieros y físicos y fue como empecé a trabajar, digamos que más en el mundo de la biotecnología, pero siempre desde la faceta de la ingeniería. O sea, yo me dedicaba a hacer diseños, yo fabricaba prototipos, o sea, yo seguía, digamos que haciendo mis labores de ingeniería, pero con una aplicación a lo que era el mundo de la biotecnología. Cuando estabas estudiando, por empezar, por una de las partes de todo lo que has ido desarrollando, cuando estabas estudiando, ¿te imaginabas que ibas a poder poner en marcha tu propio proyecto, llevar tu propia compañía y al final poder desarrollar todas las ideas que llevas en la mente? No se me pasó, o sea, en la etapa de la carrera, por supuesto que no, o sea, porque yo lo que pensaba iba a acabar la carrera, iba a trabajar en un estudio de ingeniería o en un estudio de arquitectura, haciendo cálculos gordos para otros y poco más. O sea, eso era lo que yo creía que iba a suceder. A medida que se fue desarrollando el doctorado, tampoco pensé que iba a montar mi propia empresa, pero sí que de las salidas que te ofrece el doctorado, que generalmente es o seguir en el mundo académico de la investigación
o bien irte a trabajar a la empresa o obviamente montar la tuya propia. Yo me di cuenta que el mundo académico no me gustaba, ¿no? No me llenaba, yo no me veía ahí, no me veía de profesora de universidad. Y entonces sí que tenía claro que lo que quería era trabajar en empresa. Y siempre, bueno, pues ahora que se usa el término bichear, ¿no? Pues bicheaba empresas de microtecnologías que había en Europa, un poco pues a ver qué puestos ofrecían, qué era lo que buscaban, ¿no? El tipo de perfil que buscaban, y mi perfil encajaba bastante bien, ¿no? Y pasó que pues cuando estaba más o menos terminando, aún faltaba un poco para terminar la tesis, pero sí que tuve una conversación con mis directores de tesis de, bueno, ¿qué vas a hacer ahora, no? Y nosotros habíamos hecho algo que era muy poco común en los grupos de investigación, y era que habíamos industrializado uno de los dispositivos que yo había fabricado como prototipo en mi tesis. Habíamos desarrollado unas patentes y pues varios de estos dispositivos que habíamos llegado en la industrialización estaban sujetos a esas patentes. ¿Por qué habíamos decidido industrializar? Pues porque teníamos tantas colaboraciones y demandaban tantos dispositivos que yo no daba abasto a fabricarlos. O sea, y no, claro, mi labor no era solo fabricar, también tenía que investigar, tenía que hacer nuevos desarrollos. Entonces, digamos que toda esa experiencia de haber ya industrializado, etcétera, aunque fuese dentro de una tesis doctoral y haber tenido una serie de patentes, me dijo, ¿qué vas a hacer? Y fueron ellos un poco los que me dijeron, oye, ¿has pensado que esto podríamos montar una empresa? Y dije, hostia, pues no se me había ocurrido. Entonces le di, para ser sinceros, eso pasó un viernes y el lunes dije que sí. O sea, dije que sí, que oye, vamos a intentarlo, ¿no? ¿Por qué no? Entonces es que yo tampoco tengo ejemplos a mi alrededor de empresarios. O sea, mis padres son trabajadores y no tengo a nadie que haya montado una empresa cerca de mí. Pero bueno, un poco luego haciendo un análisis de cómo soy yo, cómo me he comportado en la vida, lo que sí que es cierto es que a mí siempre me ha gustado mucho liderar y meterme en todos los charcos, ¿no? Por así decirlo. O sea, si había que montar un coro en el colegio, yo me montaba el coro. Si había que una revista, yo me iba a dirigir la revista si hacía falta. O sea, siempre en la época del cole y luego en la época universitaria, pues también delegado de clase, pues yo delegada de clase. Al final es algo que lo tengo innato, ¿no? Y bueno, pues eso fue una salida, ¿no? Que completamente inesperada, pero que bueno, ahí sigue. Yo siempre digo que el emprendedor es una actitud, ¿no? Que es lo que estás diciendo tú, que al final has tenido en la vida una actitud emprendedora. Sí. O sea, una actitud de vamos a intentar hacer cosas, y si esto lo cambiamos y si esto lo hacemos de esta determinada forma. O sea, tú al final te diste cuenta que miraste atrás y dijiste, ostras, pues es que yo he sido emprendedora toda la vida. Pasó eso, porque o sea, al final yo creo que pues en estas cosas que te preguntan, ¿el emprendedor nace o se hace? Pues la reflexioné profundamente. O sea, dije, a ver, ¿qué es lo que ha pasado? Porque sí, luego sigues cursos de emprendimiento, aprendes obviamente, o tienes que aprender y formarte en las áreas en las que tú no tienes conocimiento. Pero claro, o sea, ¿cómo he llegado yo aquí? Entonces, el análisis que hice sobre mí misma fue un poco eso de decir, claro, es que yo tenía una actitud que no es buscada, o sea, porque es algo innato, que creo que me ha llevado a este momento, ¿no? De al final pues emprender en una empresa. Y que si hubiese ido a trabajar a otra empresa, ¿no? Para terceros, pues seguramente, pues por carácter o por la manera de ser, pues seguramente hubiera buscado también un camino en el que liderar un equipo o lo que hubiera sido hacer intraemprendimiento, lo que hubiera sido. Entonces, yo también creo que es un poco una actitud ante la vida. Entonces, muchas veces está muy bien que te fomenten el espíritu emprendedor, está muy bien que se presente como una opción, porque, por ejemplo, yo no era algo que yo no hubiese pensado en esta vida hacer, pues por eso, porque no tengo un ejemplo cercano y porque antes tampoco el emprendimiento era como una opción de vida, ¿no? Digamos. Pero creo que sí que tienes que estar como hecho de otra materia, o tienes que tener una serie de actitudes que te llevan a tomar esa decisión. ¿Y cómo está siendo la aventura emprendiendo ya como actividad, no como espíritu? ¿Cómo está, te lo imaginabas, la complejidad que tiene el mundo del emprendimiento? ¿Te ha resultado más fácil de lo que te parecía, o verdaderamente te has ido encontrando grandes desafíos por el camino que te has tenido que ir amoldando, ¿no? Poco a poco a ellos? Yo creo que va cambiando un poco a lo largo de los años y de la empresa, de los diferentes como momentos de la empresa, ¿no? O sea,
yo siempre pienso, además lo hablo mucho con mi compañero y con mi socio, decir, este año lo hemos pasado mal, pero es que el siguiente va a ser mejor. Y al final del siguiente año dices, este año lo he pasado mal, pero es que el siguiente va a ser mejor. Y no es que sea malo ni el siguiente vaya a ser mejor, simplemente son diferentes, ¿no? Porque cada vez tienes retos diferentes. O sea, claro, empiezas tú, igual solo hay una persona contigo, 2, 3, la empresa va creciendo, vas teniendo más trabajadores. Eso es algo complicado. Primero, el personal que tienes que buscar, porque al final nosotros buscamos personal altamente cualificado, que no es muy sencillo a veces de encontrar. Encajar en una startup tecnológica, no solo el que emprende, sino el que trabaja en ella, también tiene que tener una serie de actitudes, características para que encajes bien con el resto del equipo. Y claro, luego cada vez te van saliendo retos nuevos, cómo captas más clientes, cómo tienes más presencia, cómo vas obviamente teniendo problemas de liquidez o de no liquidez o de búsqueda de inversión o búsqueda de proyectos. Entonces, claro, al final lo que pasa es que vas un poco cambiando, ¿no?, los retos que te van surgiendo a lo largo de los años. Has hablado de los recursos humanos, o sea, de la gestión de las personas. Yo siempre digo que es una de las partes más complicadas de la empresa, porque al final cada persona es un mundo y es a lo que a uno le va a caer bien, o lo que le dices a uno le sube y a otro le baja. ¿Lo gestionas directamente, o sea, cuando se hace la contratación de personal, o lo vas externalizando de alguna forma? Lo que más me interesa sobre todo es si buscas algún tipo de actitud o algo que dices, es que la persona que trabaja en mi empresa tiene que tener esta determinada actitud, este tipo de valores, sí, esta forma de afrontar las cosas. Pues hago yo la selección de personal. De momento no es algo que haya externalizado, y además creo que ahora mismo me resultaría muy difícil. O sea, sobre todo porque todo el mundo que está es de perfil de ingeniería, perfil de química, perfil de física, biología, etcétera. Y gente que lleva muchos, o sea, a pesar de que nosotros llevamos 8 años, y gente que lleva conmigo desde el primer día trabajando. Y no sé qué es lo que busco, o sea, no sé qué es lo que busco, ¿vale? O sea, esa actitud, que es la que luego sé si va a encajar o no en el equipo, no sabría definirla. O sea, pero realmente lo veo, o sea, se siente. O sea, al final son personas que tienen que ser dinámicas, que tienen que saber acomodarse a que seguramente te va a tocar muchísimos palos a lo largo de tu carrera profesional en esa empresa o de tu día a día, y que aunque tú definas que el puesto es para alguien de ventas, pues es que luego también te va a tocar hacer I+D, te va a tocar hacer parte a lo mejor de algo de producción, te va a tocar hacer diferentes tareas, ¿no? Entonces yo creo que un poco el dinamismo, no sé, o sea, una actitud positiva, creo que es lo que encaja mejor en nuestro caso en el equipo. Has hablado también de inversión. Me causó interés si habéis recibido, entiendo, inversión a través de lo típico de entidades bancarias, pero también habéis salido a hacer rondas de financiación. Pues hemos recibido inversión a través de bancos y demás, o de Sodiar también en su caso. También recibimos financiación, mucha de proyectos europeos y demás. Pero es verdad que sí que necesitamos ahora mismo buscar financiación más externa. O sea, haber aguantado 8 años sin haber recurrido a inversores, pues yo creo que es un poco raro para empezar, porque sobre todo en otras empresas de características parecidas a BeyondChip, sí que al principio buscas muchísima financiación, y nosotros decidimos que no era nuestro estilo, ¿no? O sea, que íbamos a tratar un poco de manejarlo en a pocos, ¿no? En tratar de financiar, de autofinanciarnos, o eso, de financiarnos mediante proyectos y demás. Y ahora sí que es verdad que nosotros necesitamos escalar la empresa, y sí que es un momento en el cual se va a buscar financiación ya de otro tipo. Sí, de inversores, sí, de inversores, a rondas de financiación. Has hablado también un poco de la financiación o de la inversión que hace la administración pública, y me parece muy interesante tu opinión, saber si en España estamos bien situados, si realmente siempre tenemos la noción que nuestras administraciones públicas
no invierten en lo que deberían estar invirtiendo a la hora de I+D+I, a la hora de este tipo de empresas, y que nos vamos quedando un poco atrás con respecto a otros países. Pero esa opinión que tiene la gente de la calle, ¿es real o no? Yo creo que parcialmente sí que es real. O sea, si miramos lo que es la inversión en I+D o lo que supone la I+D en el PIB español, o sea, nos falta mucho por avanzar. O sea, hace poco lo comentaba que, o sea, en el último debate o en los últimos debates políticos que ha habido, o sea, se ha nombrado 0 veces el I+D. O sea, y yo estoy atenta, a ver si se dice algo o no se dice nada. Entonces es algo a lo que... Esto es como de Santa Bárbara, solo te acuerdas cuando truena, ¿no? Entonces, por ejemplo, llegó la pandemia, madre mía, la investigación en biomedicina, es que nuestros investigadores, es que ¿por qué vamos tan retrasados nosotros con respecto a otros países, con respecto a las vacunas? Bueno, pues porque la I+D es un proceso muy largo. Entonces, muchas veces lo que se está buscando es algo inmediato, la inmediatez, ¿no? Entonces, a nivel político yo también entiendo que se busca lo mismo, ¿no? Que lo que quiero es un rédito rápido, quiero que enseguida se refleje qué es lo que estoy haciendo para obtener lo que sea, X beneficios, y la I+D es algo muy lento. O sea, se necesitan muchos años para poder tener algo o no, porque esa es un poco también la gracia de la investigación, de que al final llegues a algo o no llegues a aquello que tú estabas esperando al principio. Entonces, claro, yo entiendo que es una apuesta arriesgada el decidir que vas a invertir más en I+D. Entonces, yo creo que en ese aspecto el sentir de estamos mal en I+D es completamente cierto. Y por otro lado, como empresa, porque al final yo he estado un poco en las dos partes, ¿no? Sí que hay recursos, o sea, al final hay bastantes convocatorias que están sustentadas por parte de la administración pública para las empresas. Muchas veces el problema que tienes de este tipo de convocatorias o este tipo de financiación es que es a crédito, y creo que está bien. O sea, creo que a ti te pueden prestar dinero para que tú investigues o desarrolles, y que tú luego lo que tienes que llegar al final de ese proyecto es a un producto, y con eso ya devuelvas el dinero que te han prestado de una manera muy interesante, ¿no? Digamos. También hay parte que es a fondo perdido, pero a veces el problema que hay es que, como en todas partes, hay atasco administrativo, lo que te lleva a que o tú tienes un pulmón previo en la empresa, o no eres capaz de incluso poder acceder a este tipo de ayudas o de proyectos. Entonces, bueno, tienes que saber muy bien cómo ir jugando las cartas a lo largo del tiempo para poder ir apostando por este tipo de financiación, pero a la vez teniendo otra, porque si no es imposible sustentar. Entiendo que es una carrera maratoniana, que nuestros políticos solo ven hoy, y mañana casi les cuesta muchas veces eso verlo, y por lo tanto no le prestan atención. Por poner en situación, ¿en realidad estamos mal en España, o a nivel de investigación estamos mal en Europa con respecto a otros países como Estados Unidos, o miramos siempre hacia China? Yo es que creo que se maneja de una manera completamente diferente. O sea, yo creo que se maneja diferente la investigación en Estados Unidos, se maneja no ya diferente, o sea, algo que no tiene absolutamente nada que ver en China, y en Europa hacemos algo completamente diferente. O sea, esto es lo de que muchas veces en Europa lo que nos dedicamos es a legislar, y es cierto, o sea, legislamos mucho, tengo que firmar esto, tengo que firmar lo otro, me tienes que pasar el contrato traducido del otro idioma, no sé qué, no sé cuántas. Y incluso nosotros, ya no en proyectos, pero muchas veces con los clientes, o sea, en Europa nos cuesta mucho más vender, pero muchas veces porque son trabas administrativas. No te puedo mandar la factura, necesito que la factura me la subas a esta plataforma en la cual te tienes que dar de alta, y no estoy hablando de España, que también pasa, pero estoy hablando de otros países en los cuales tu factura electrónica tienes que subirla a una plataforma propia, que por supuesto está en ese idioma, que luego ya se han molestado en traducir al inglés, pero con unos códigos, con un no sé qué, no me la has subido bien, si no me la subes bien no te la puedo pagar. Eso es un infierno. O sea, eso es un infierno. Y sin embargo, en Estados Unidos dicen tarjeta de crédito, ya está, y te llega el dinero en el instante.
Entonces, claro, es que ya a veces nos ponemos palos en las ruedas a nosotros mismos, ya no solo a nivel de lo que queramos hacer, sino a nivel operativo. O sea, me tienes que aprobar el gasto del no sé qué, no se puede pasar. Entonces, yo lo que veo con las entidades públicas con las que trabajo, tanto a nivel español como a nivel europeo, que es que a esta gente se le están poniendo una cantidad de trabas que, claro, por eso yo no quería trabajar, yo no me quería quedar en el ámbito académico, porque es que a mí eso no va con mi carácter. Entonces yo creo que es que a veces es eso, o sea, nos ponemos muchas trabas a nosotros mismos los europeos. Hay muchas veces que con las acciones se ve realmente quién tiene una voluntad de potenciar algo. No está claro que Estados Unidos quiere potenciar el emprendimiento sí o sí y de cualquier forma, y por eso tiene los mejores proyectos en emprendimiento. Normalmente, sobre todo en temas tecnológicos, cualquier empresa intenta dirigirse un poco hacia ahí, y en Europa parece, ya no voy a nombrar solo en España, sino que prima constantemente todas esas trabas administrativas, y que parece que en vez de querer potenciarlo, y al final lo único que nos va a suceder es que vamos a tener que depender continuamente en todos los sectores de fuera. Sí, y además también hay un tema de cómo enfocamos el que algo no salga como lo esperado. O sea, no voy a decir que mal, ¿vale? Pero, o sea, yo tengo la experiencia al principio de BeyondChip, pues ganamos el premio IDEA y con eso me fui al MIT a hacer un curso. Tenía la empresa 4 meses cuando fui al MIT. Y entonces estábamos pues en el curso pues eso, que era más de business, no sé qué, y había un profesor que además era de origen latino, que vino a hablar conmigo al final de la clase, ¿no? Porque bueno, pues claro, vio que era española, no sé qué, vino, ¿qué tal? ¿Qué haces? Pues digo, pues nada, tengo una startup, me digo tal, me dijo, ¿qué número de startup es? Digo, ¿cómo que número de startup? Dice, sí, ¿cuál? ¿Esta es la primera, la segunda, la tercera? Digo, no, es la primera. Y me dijo, bueno, pues la siguiente ya te saldrá mejor. Pero solo me dijo eso, o sea, y se dio la vuelta y se marchó. Y a mí aquello me chocó mucho, porque obviamente que cuando tú montas algo, o sea, tú tienes la ilusión de que va a ir bien, pero tienes que tener la consciencia de que te puede ir mal, ¿no? De que eso no va a salir adelante. Entonces yo creo que el sentimiento ese también de frustración, de me he equivocado, lo he hecho mal, he fracasado o ha fracasado con eso que iba a hacer, yo creo que a nosotros nos pesa muchísimo y que creo que no está en esa cultura. O sea, esa cultura, o sea, a mí eso me puso en manifiesto, que es, oye, genial, estás aquí, esto no te sale, ya harás otra cosa, ¿no? Y aquí no, aquí, o sea, te pesa como mucho, ¿no? O sea, de hecho tú ves a alguien, no, este es el que montó aquello, tal, pero que le fue mal. Y yo creo que tenemos que un poco que superar ese momento de que, bueno, pues si algo no sale como tú esperabas, no tiene que necesariamente ser un fracaso, y que seguramente, bueno, esa persona lo que tiene ahora es una experiencia que no hubiese adquirido de otra manera y que además vale muchísimo, porque se habrá enfrentado a muchísimas cosas que al que no le ha pasado eso, pues se tendrá que ir enfrentando seguramente, pero más a lo largo del tiempo, y no alguien que ha tenido un aprendizaje en un periodo de tiempo muy corto. Yo siempre digo que al final en Estados Unidos un fracaso no solo no es algo negativo, sino que es algo positivo, que es una cicatriz que tiene esa persona ahí, y que saben que tiene una experiencia que le va a ser positivo y que va a hacer que tenga más posibilidades que en el próximo proyecto que ponga en funcionamiento vaya éxito. Y sin embargo aquí pues tenemos una cultura, no sé si mediterránea, latina o no sé qué, porque cada uno decimos una cosa, tenemos un tipo de cultura que no solo a nosotros nos pesa, como decir, ostras, he fracasado, sino que parece que la sociedad está esperando para a ver si se tropieza, porque es que mi vecino de momento monta una empresa y tiene el coche. Sí, además están todos alrededor para ver cuándo se cae, ¿no? Es imposible que le salga bien. En vez de estar deseando al otro que le salga bien y que tenga éxito y tal, es como, es que ahora tiene un coche mejor que el mío, es que ahora tiene una casa y tal, o se va de vacaciones no sé dónde, y parece que estamos deseando que al otro le vaya bien. Y yo creo que hasta que no superemos eso no vamos a poder mirar desde Europa cara a cara a Estados Unidos. Y también por lo que hemos hablado antes, porque es que al final ellos realmente, si tú quieres potenciar algo, lo vas a facilitar. Como tú bien has dicho, si tú quieres potenciar algo, número de tarjeta de crédito, compra ingreso y ya está solucionado. Eso es, al final es donde se ve cuál es la intencionalidad de cada uno. Suelo ser muy crítico con la parte educativa, en la cual en España yo entiendo que la educación está totalmente desfasada. Aunque sí que es verdad
que hay determinadas carreras o determinados estudios que se tienen que hacer sí o sí, porque muchas veces digo que lo importante es especializarse y ser muy bueno en algo. Que da igual si tienes la carrera universitaria precisamente en eso, si tienes el máster no sé qué, pero claro, cuando uno quiere ser abogado tiene que estudiar la carrera de Derecho y probablemente... El Derecho romano no se lo van a quitar. Exactamente. Y si probablemente quiere hacer alguna tipología de Derecho, pues va a tener que sacarse un máster en esa materia. En tu caso exactamente igual. Pero yo quiero que nos cuentes cómo ves tú si realmente la parte formativa en España está tan desfasada como creemos algunos, si es algo que simplemente pues algo que es una tendencia de opinión ahora. ¿Cómo lo has vivido tú? Y si tan importante es, porque muchas veces pasan y vienen aquí a hacer prácticas y muchas veces me preguntan pues estudiantes pues es que quiero estudiar un máster, no sé si lo debería estudiar. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues, o sea, yo sí que creo que hay cosas que son básicas y que creo que dependiendo de la rama en la que tú vayas a desarrollarte, necesitas saber sí o sí. Quiero decir, la física es la física, las matemáticas son las matemáticas, hablo de mi experiencia, ¿no? Sí. Y la química es la química. Y eso es la base de todo lo demás. Entonces, una vez que tú ya conoces la base, es cierto que cómo vas a aplicar ese conocimiento cambia y evoluciona a lo largo de los años. Entonces, yo sí que creo que hay que ir haciendo revisiones constantes, pues tanto en las carreras como en los másters, e ir adecuándolos un poco, por un lado, a las tendencias del mercado y por otro lado también a los retos que se van planteando en la sociedad. Cuando yo estudié, la gente en ingeniería estudiaba telecomunicaciones. O sea, la nota más alta de corte de la Universidad de Zaragoza el año que yo entré era telecomunicaciones. Ahora no, ya no pasó. ¿Por qué? Pues porque a mí me tocó pues el estar justo en la burbuja esta de las .com y demás, y entonces a mí no me cogió, ¿no? Porque claro, tuve una carrera de 5 años, con lo cual la burbuja a lo que se ha explotado, nosotros todavía seguíamos en la carrera, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que claro, o sea, al final va en tendencias. Entonces, lo que sí se pueden ir generando son, pues eso, como burbujas, ¿no? De ahora todo el mundo... ha habido una demanda y sigue habiendo una demanda grande de programadores, pues todo el mundo a estudiar el doble grado de física y matemáticas. Y eso no te asegura que tú vayas a tener un puesto de trabajo cuando acabes tu carrera de 3, 4 o 5 años, y tampoco nadie te asegura que vayas a tener un puesto de trabajo. Yo creo que tienes que ser suficientemente inteligente, tener suficiente cintura como para que con esos conocimientos que tú tienes y que has adquirido en tu carrera o en tu formación o en lo que sea, un FP, te muevas hacia donde está el mercado laboral. Así, si tú coges a mi grupo de amigos de la carrera, que todos hemos estudiado lo mismo, y ves en qué trabajamos ahora, nadie diría que hemos estudiado la misma carrera. Pues porque al final todos hemos tenido la misma formación, que lo que te da son unas herramientas que tú luego vas desarrollando en la vida en función pues, de tu primer trabajo, o igual no te gusta, te das cuenta de que lo que tienes que hacer es reciclarte, o vas un poco moviéndote. Entonces yo creo que hay que seguir teniendo un núcleo pues básico, común, de conocimientos, y luego sí que tiene que haber una parte un poco de tendencia, ¿no? Por así decirlo. Y luego hay algo que me he dado cuenta con el tiempo, a raíz un poco también de emprender, pero que estoy hablando con más gente, y es que a todos nos haría falta tener más conocimientos empresariales, pero para luego poder aplicarlos en tu vida, ¿eh? O sea, quiero decir, aunque tú luego seas una persona que está envasando galletas en una fábrica, unos conocimientos básicos de cómo funciona este mundo, yo creo que estaría muy bien tenerlos. Me has tocado el alma con la parte financiera. ¿Sí? Porque, a ver, yo fuera de la empresa entiendo que hay un interés por parte de los estados en que los ciudadanos pues no tengan un conocimiento financiero, porque si no, no es entendible que nos haga más hincapié cuando se está estudiando pues toda la educación reglada, sobre todo básica, en la cual una persona en la vida se va a tener que enfrentar a un préstamo
va a tener que saber que va... Es que todos hacemos la declaración de la renta, ¿eh? Todos. Y nadie te ha dicho cómo tienes que hacerla. O todos recibimos una nómina y la gente no sabe interpretar una nómina, o es obligatorio por ley realizar una declaración que no sabe realizar. Entonces hay una serie de cosas que es extraño que nos hagan estudiar cosas que luego en la vida no nos son necesarias, porque tenemos muchos conocimientos, pues sabernos todos los ríos de España pues está bien como conocimiento cultural, pero no va a ser crucial en nuestra vida para crecer más o para tener una mejor vida, porque al final tú te vas a meter en la Wikipedia y vas a preguntar los ríos y te los van a estar dando. Entonces, parece que ahí hay una intencionalidad de yo al final lo que pido ya no es a nivel empresarial, es que una persona sepa lo que es el TAE o sepa a la hora de firmar un préstamo que esté entendiendo lo que las denominaciones que le están diciendo, o que conozca las mínimas inversiones pues inversión en bolsa, inversión en fondos, yo qué sé, unos mínimos conocimientos que les sirvan para mejorar su calidad de vida. ¿Cómo lo ves al respecto? No sé si eres tan crítica como yo. Yo soy muy crítico en este aspecto porque yo sí que creo que hay una intencionalidad en que la gente no tenga conocimientos, porque si tiene más problemática financiera van a ser más vulnerables y van a ser más manejables en la vida por parte de los estados. Yo no sé si hay intencionalidad o no hay intencionalidad. Lo que sí sé es que cuando algo se quiere fomentar, se coge y se fomenta. Quiero decir, volviendo antes al tema del emprendimiento, a mí nadie me habló obviamente del emprendimiento cuando yo estaba en el colegio, pero ahora sin embargo sí que tienen asignaturas de emprendimiento, de formar entre ellos como pequeñas empresitas en clase y tal. Entonces dices, bueno, pues cuando algo se quiere hacer, se coge y se hace, ¿no? Sí. Entonces, yo no sé si hay tanto una intencionalidad o no, que puede ser. Pero lo que sí que creo es que luego cuando llegas a la vida adulta, estés donde estés, es que te enfrentas a esta serie de problemas. O sea, lo de la nómina, yo lo he visto. Lo de la declaración de la renta, lo he sufrido. O sea, y además es que, como el lenguaje es tan enrevesado, que es lo que digo yo siempre a los economistas o a los abogados, digo, es que no se entiende. O sea, si luego es muy fácil de entender. O sea, yo veía las cuentas de resultados al principio y decía, joder, soy ingeniera, de números sé, pero claro, esto es tan abstracto que yo no sé qué es esto, o sea, no lo entiendo. O sea, son sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y no lo estoy entendiendo. Entonces, claro, yo creo que hay una serie de conocimientos. No hace falta enfrentarte a una cuenta de resultados porque seguramente el mayor de los mortales no se va a enfrentar. Pero, por ejemplo, a entender el IVA, es que el IVA no se entiende. O sea, es que eso a mí me ha pasado dentro de la empresa, yo explicando. No, porque esto cuando va para Europa no se aplica. ¿Pero y por qué no se aplica el IVA? No, porque el IVA es un impuesto. Y entonces, tú cuando compras una cosa, sí, tú pagas el IVA porque entonces tú eres el último. Entonces, eso que el IVA, que es una chorrada y que nos afecta a todos literalmente, estés donde estés, no se entiende lo que es el IVA. O sea, no se entiende. Entonces, yo creo que hay una serie de conocimientos básicos de economía general que deberían ser obligatorios en los colegios o en los institutos o en lo que es educación obligatoria. Sí, la reglada, la obligatoria. La obligatoria, porque es que luego estamos en una sociedad, entonces igual que tienes unas clases de ética en las cuales te explican ciertas cosas sobre ética, sobre la ciudadanía o conocimientos básicos de geografía y demás, pues yo creo que hay una parte de empresa. Pero eso también, como has dicho lo de los ríos de España, claro, cómo se estudiaba antes era todo mnemotécnico. Y yo creo que tiene que seguir habiendo una parte mnemotécnica, ¿eh? O sea, creo que no tenemos que ser dependientes de los recursos informáticos constantemente. O sea, creo que es bonito saberse 5 afluentes del Ebro, aunque solo sea porque vives en Aragón, ¿no? Pero creo que el tener ahora unas herramientas que te permitan estudiar de otra manera puede generar un hueco en las cuales te quepan otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, pues, unos conocimientos sobre economía. Porque al final, pues, tú antes tenías que buscar una palabra en el diccionario, preparar el trabajo de Góngora, yéndote a una biblioteca, cogiéndote una enciclopedia, consultando 3 libros, y ahora eso no hace falta porque eso lo haces cogiendo el móvil y diciéndole, haz un resumen sobre la vida de Góngora.
Entonces, creo que como estamos ahorrando tiempo por un lado, por así decirlo, creo que ese tiempo se podía dedicar a otros menesteres. A ver, es que parece que no tiene mucho sentido que para firmar un préstamo haya que haber estudiado ADE. Exacto. Me refiero porque en realidad el resto de las mortales que han estudiado todo tipo de carreras o se quedan en la educación reglada básica no tienen los conocimientos reales para poder firmar una hipoteca o estar entendiendo lo que le están diciendo cuando está firmando esa hipoteca. Y va un poco ahí. Si no me equivoco, has comentado como que lleváis 8 años en el proyecto. Coincide que nosotros en una de nuestras compañías llevamos también 8 años. Sé que es un tiempo para que hayan ido sucediendo cosas por el camino. Habéis pasado una pandemia, una crisis energética que no sé si os afectará más o en menor medida. Cuéntanos qué desafíos te has ido encontrando y sobre todo si ha habido alguno que te ha hecho sudar especialmente. Pues, como he dicho antes, o sea, ha sido como de manera evolución, ¿no? O sea, yo no tengo hijos, me imagino que esto es como los hijos, ¿no? O sea, a medida que van creciendo se te van planteando retos nuevos con ellos, ¿no? Tienen unas demandas diferentes. Así es. Pues esto al final es un poco parecido, ¿no? Hemos ido teniendo un poco, pues eso, los retos han sido diferentes. O sea, al principio del todo, que nosotros ya teníamos un producto que a nosotros, por supuesto, nos parecía la bomba, y que la gente iba a tener que comprar, lo que nos dimos cuenta es que eso no le interesaba, no voy a decir que no le interesase a nadie, ¿no? Pero no le interesaba tal y como estaba. O sea, al final nosotros somos la primera empresa española. Si somos la primera empresa española no es porque los españoles seamos los últimos en algo, sino porque es que había muy pocas cuando nosotros montamos BeyondChip. Claro, eso te lleva a que el mercado no esté creado, que tengas que ir haciendo mucho trabajo de explicar a los clientes. Entonces, durante 3 años, lo que nosotros creíamos que prácticamente ya estaba y que lo que había que hacer era meterlo en cajas y ya está, fue todo un cambio. O sea, tuvimos que rehacer los productos enteros de tal manera que sí que les resultasen interesantes al mercado. Y a la vez ir esperando a que la gente, este producto o esta tecnología, tuviesen interés en ella. Porque era algo como un mercado muy incipiente. Entonces, yo lo que he visto con los años con respecto a eso es que, pues, coincidió que justo también el primer año que digamos ya teníamos los productos buenos fue la pandemia, con lo cual nos volvió a pasar lo mismo, ¿no? Ahora que ya lo tengo todo bien, pues ese año no fue un buen año. Pero sí que hemos visto un poco cómo el mercado ha ido creciendo con los años, que cada vez hay más clientes, que la tecnología va ganando presencia e interés. Y ya, eso no sé, como que me gusta y me enorgullece, ¿no? De haber estado ahí, digamos que desde el principio. O sea, hace 15 días estuvimos en un congreso en Milán, que es la 5ª edición, y hay 5 porque antes no había nada. O sea, tuvieron que montar una especie de consorcio europeo para ver a ver qué se hacía con esto. Y claro, pues también te hace un poco la idea de, claro, es que tú cuando empezaste igual era demasiado pronto, ¿no? Pero ese demasiado pronto a nosotros nos vino bien en el sentido de ir aprendiendo, ¿no? por el camino hasta que tanto el mercado, que aún está por explotar, y nosotros pues hemos ido un poco creciendo de la mano. Y luego también, pues claro, pues temas de financiación, ¿no? También un poco por desconocimiento mío, porque al final pues mi formación no era del mundo empresarial y luego me he tenido que formar a posteriori, pues al principio yo siempre tenía la sensación de estar haciéndolo todo mal constantemente. Yo decía, es que va a entrar la Guardia Civil y se me va a llevar esposada porque seguro que he rellenado mal un papel de algo. Y no, luego es un poco más fácil, ¿no? Por así decirlo. Y luego hemos muchos retos a nivel de empresa. Crecer me parece algo muy, muy difícil. O sea, el que seamos más personas me parece algo súper difícil y me parece... O sea, cuando estamos todos juntos digo, madre mía, es que somos un montón.
Entonces, claro, el haber empezado tú solo en un despacho, con nada, con la impresora de tu casa, que luego pues alguien más se une y demás, y ir viendo así poquito a poquito, ver cómo crece el equipo, que están contentos, que hacen de la empresa algo personal también, yo me quedo con todo esto positivo. No sé si te tranquilizará, pero todos los emprendedores nos sucede que bueno, estamos en olas, hay veces que estás en la cresta de la ola y vas decrecida y luego te vuelve a la realidad. Bueno, no sé si la realidad es la cresta de la ola de arriba o la de abajo, y que todos en ciertos momentos pues dudamos de que las cosas que estamos haciendo son las correctas. Incluso te vas dando cuenta que por el camino te vas equivocando todos los días y tienes que ir probando cosas de una forma diferente hasta que las vas acomodando un poco. Yo siempre digo que en el emprendimiento es importante el contar con un coach o contar con un mentor, que son totalmente diferentes. Tú haces labores de mentorizaje, me llamó poderosamente la atención y quiero que nos las expliques un poco más en profundidad. Pues sí que he hecho de mentora, y de hecho la primera vez que me llaman para hacer de mentora dije, pero ¿cómo voy a ser mentora yo? Si estoy yo para que me mentoricen todavía, ¿no? Pero luego sí que es verdad que me di cuenta de que es verdad que había ido aprendiendo muchas cosas. Las últimas labores que he hecho de mentoría han sido a nivel europeo, además, con un programa que tiene la comisión, que es para estudiantes de doctorado que quieren adquirir conocimientos del mundo empresarial, ¿no? O sea, no necesariamente a lo mejor para aprender, pero en carreras alternativas a la académica. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy chula, porque además pues la chica que me tocó pues era una tía muy maja, que era italiana, que estaba haciendo la tesis en Alemania, y al final un poco de las sesiones, o sea, las sesiones pues cada día hablábamos de una cosa, y ahí es un poco donde yo me daba cuenta también de que como al final el día a día se te come mucho, tampoco soy consciente de qué es lo que has aprendido y lo qué es de lo que eres tú capaz de aportar. Y trabajando pues con esta persona o con otras personas que me ha tocado, me da cuenta jolín, es que de verdad ahora puedo ayudar a otras personas, y que los conocimientos que yo he ido adquiriendo y que en un momento dado alguien también a mí me ha ayudado, porque también he tenido mentores, ahora soy yo capaz de aportarlos a otra persona. Y creo que también es un poco de justicia, ¿no? O sea, si tú has participado en proyectos de mentorización y has tenido mentores y a ti te han ayudado o no te han ayudado pero has aprendido cosas, yo creo que en un momento dado tú también tienes que ser suficientemente generoso como para también eso volcarlo en otros. Qué curioso la imagen que se ha querido proyectar siempre en la sociedad de que el empresario, el emprendedor es egoísta, es insolidario, quiere todo para él, y sin embargo que realmente los emprendedores, cuando estás en el mundo de emprendimiento, te das cuenta que de forma totalmente solidaria, en la mayoría de los casos, de forma totalmente altruista, sin llevarte ningún beneficio, somos capaces de compartir las experiencias unos con otros, de intentar ayudarnos, de mentorizarnos, o de contarnos. Yo muchas veces digo, a mí me ha funcionado esto. Sí. O sea, yo no sé si es lo que funciona o no, pero a mí esto me ha funcionado y esto no me ha funcionado. Que probablemente en cada proyecto funcionarán unas cosas y otras no. Pero me llama la atención siempre esa imagen que se ha intentado proyectar de ese empresario tan insolidario, incluso muchas veces en películas y series, lo digo muchas veces, es racista, xenófobo, machista. Pero o sea, no porque se le puede yo poner creo más que cosas la idea que tenemos del empresario es el tío Gilito. Entonces, claro, es un señor que vive en una mansión y que nada en monedas. Entonces, yo creo que luego hay que pensar, o sea, cuando se habla de los empresarios... No me llevo tanto al tío Gilito, o sea, tú miras una serie española también. Y al final, el tío que tiene un restaurante, ese tío era xenófobo, era machista, se iba de prostitutas, intentaba engañar a todo el mundo, y sin embargo tú veías en esa misma serie y el político pues era esa persona que era muy bonachón, tenía muy buen fondo, o sea, que siempre se intenta proyectar, y ya no quiero ir a ese tema en concreto que alguna vez con Salacero lo saqué en la primera entrevista, sino que
Ya fuera de eso es que la realidad es que es todo lo contrario. Claro. Y que los empresarios de hoy en día, que seguro que ha habido malos empresarios y que hay malos empresarios como habrá buenos y malos trabajadores. Pero la realidad en el día a día es que a nivel asociativo, por ejemplo, con asociaciones como AGE o en entes, por ejemplo, como BNI, que hacen labores de networking. Me refiero que al final lo que tratamos siempre el emprendedor, el empresario normalmente es de intentar ayudarnos unos a otros. Pero es que yo creo que incluso me pasa a mí y es algo que es cierto que pues por series o por lo que sea, o porque los empresarios que salen en la tele con tramas de corrupción no es el empresario que tú manejas en tu día a día, ¿no? Por así decirlo. Entonces, lo cierto es lo que tú dices. O sea, mi experiencia en asociaciones como has comentado, o sea, yo pertenezco a AGE desde hace muchos años. Es justo esa, es gente que se apoya entre sí, que te ayudas de una manera muy importante, como has dicho, desinteresada, porque yo creo que también está un poco la visión esta de... porque a mí me lo han preguntado directamente, pues si estás mentorizando estarás cobrando por ello. Yo aún no he visto un duro de nada. O sea, a mí si acaso me ha tocado poner dinero porque igual he tenido que ir a un sitio o he invitado a esa persona, lo que sea, o sea, lo hago yo. Y estoy de acuerdo en que es totalmente equivocada. A ver, la mayoría de las veces no cobras. Bueno, a mí me llamaron de la Universidad de Zaragoza para dar una charla sobre emprendimiento y ni se me ocurrió poner encima de la mesa ni preguntar si la primera vez que me dieron que fui a una charla y luego tuvieron un detalle conmigo de regalarme unas cositas, o sea, es que me emocioné y dije, pero ¿por qué me tenéis que regalar? O sea, y me pasó también... Es que eso me dio mucha ternura. Fui una vez a la Asociación de Biotecnólogos de Aragón. Me llamaron lo mismo para darles una charla, no sé qué. Y yo cuando salí me regalaron una caja de bombones y dije, pero jope, que sois estudiantes. O sea, que ya sé que la caja de bombones es algo anecdótico, pero me resulta muy tierno que decidáis que merezco algo, porque yo esto vengo y lo hago encantada y al revés. O sea... me gusta mucho hablar, con lo cual si se me da la oportunidad te voy a coger el brazo entero. Pero yo estoy de acuerdo en que yo creo que la gente tiene la visión de los empresarios como pues esa gente explotadora, esa gente que tal. Y bueno, puede ser, o sea, quiero decir, puede ser que sobre todo también a lo mejor sea algo heredado del pasado, pero que yo creo que la realidad actual es que es gente que lo que trata, o sea, al final el labor de una empresa es crear riqueza. Y crear riqueza no para el empresario, sino para todo el que está alrededor. Entonces, yo creo que tenemos que quedarnos con esa idea de crear riqueza alrededor y no del propio empresario. Pero es que volvemos a antes, también nos gusta mucho machacar al vecino, entonces... A ver, al final una empresa está generando riqueza porque hay muchos servicios que los externaliza y le está dando actividad a otras empresas a través de sus trabajadores, a través de impuestos que cada vez, en los últimos presupuestos dijeron no sé cuántos impuestos nuevos que se habían creado o el porcentaje que se había aumentado, impuestos que ya llevan existiendo o coexistiendo durante mucho tiempo. Me refiero que al final... está aportando continuamente a la sociedad de una forma u otra. Que tendremos que mejorar en muchas cosas y tenemos que ser críticos, sí, desde luego. Pero yo creo que hace falta también mucha labor divulgativa, o sea, de conoce a un empresario de tu barrio, alguien que tenga una pyme. Es que yo pienso que cuando hay un mensaje instalado en la sociedad haya habido una intencionalidad. O sea, no creo en que de repente se instala un mensaje en la sociedad solo. O sea, si hay instalado un mensaje en la sociedad de que se quiere que se tenga esa noción, es porque ha habido unos intereses que han querido crear ese mensaje, como cualquier otro mensaje. O sea, yo es que eso de solo... Sí, no sé si o sea, es que de hecho, o sea, ahora que estoy reflexionando un poco, o sea, ahora sí que digo, o sea, ¿qué eres? Soy empresaria. Pero yo al principio no decía soy empresaria. ¿Cómo iba a decir yo soy empresaria? O sea, si es algo negativo, o sea, y no lo es, o sea, tienes que verlo como algo positivo, o sea, que pues eso, hecho, que es alguien que está creando riqueza. A mucha gente le cuesta me pongo un instalador electricista, por ejemplo, que tiene su empresa, una SL, tendrá una persona en administración y tendrá dos personas por debajo, y cuando le preguntan
pues diga, no, pues hago instalaciones eléctricas. No tengo una empresa, pero empresario no soy. ¿Sabes? O autónomo, parece que le suena menos mal, o ahora la palabra emprendedor es como que nos ha salvado. Sí. Es como, ahí nos agarramos al computador, somos emprendedores, ¿no? Sí, sí. Además es que yo pienso que el emprendedor no tiene que ver realmente, o sea, no es obligatorio que tenga que ver con un empresario, no. Porque un emprendedor, al final, ya te lo he comentado, para mí es una actitud. No es, y al final el emprendedor pues podría ser emprendedor en la primera fase de la empresa, sí. Pero cuando llevas 8 años como tú llevas en tu proyecto, ya eres empresaria, Sí. Sí, ahora ya sí. Ya eres empresaria. Me han pasado una chuleta de la cantidad o los numerosos premios que has ido recibiendo. Normalmente me pasan un poco algo guionizado, yo luego me lo salto a la ligera y conforme va la conversación voy hablando de lo que veo que puede ser interesante. El primer premio lo recibiste en 2017 por la revista Mid Technology Review. Cuéntame de qué costaba. El primer premio lo recibimos en 2015, o sea, vale. La empresa. Y el 2017 sí que es Cuéntame el primer premio que recibisteis en 2015, porque deberíais estar recién... No éramos empresa. Vale. O sea, no éramos empresa. Fue el premio IDEA a mejor idea de producto o de negocio o algo así. Y no éramos empresa todavía. O sea, sí que queríamos montar la empresa. O sea, es algo como que, pues hay que montarla. Y no la habíamos montado todavía porque además estábamos siguiendo entonces el programa de aceleración que tenía la Universidad de Zaragoza para gente que estuviese ligada a la universidad y que tuviesen una idea de negocio, y lo estábamos haciendo entonces. Y nos presentamos al premio IDEA pues un poco pues así, o sea, no de medio de broma, pero me han dicho que está este premio, lo presentamos, bueno, o sea, yo siempre digo que lo metí a última hora así por debajo de la puerta, o sea, porque literalmente pasó eso porque no estábamos allí mucho para esto. Y o sea, igual luego no me acuerdo de otras cosas que he hecho en la vida, pero es que de eso me acuerdo de todos los pasos. O sea, me acuerdo de que luego nos mandaron un mail que estábamos seleccionados, que eran Fiestas del Pilar, y que yo me había ido a Nantes porque mi pareja estaba allí de estancia de su tesis, y estaba yo el día del Pilar con la ofrenda de flores puesta en el portátil y a la vez haciendo la presentación porque tenía la semana siguiente que defender el proyecto. Y la verdad es que no esperábamos ganar ni de casualidad, y la verdad es que, de hecho, en las charlas que suelo dar, pues cuando me piden sobre emprendimiento y estas cosas, hay una diapositiva que pongo una foto que es mía con 2 de mis directores de tesis que fueron los cofundadores de la empresa, el primer año de mi tesis doctoral en Navidad, y pongo la siguiente foto es 5 años más tarde, que es recogiendo precisamente el premio IDEA, ¿no? Y me gusta mucho, o sea, es muy cutre esa diapo, pero la pienso dejar creo que para siempre ya, porque fue muy bonito, o sea, ahí empezamos un poco no a creérnoslo, porque yo creo que nunca nos hemos creído, de hecho nunca hemos celebrado. Yo creo que tenemos una comida pendiente los socios fundadores de BeyondChip desde hace más de 8 años todavía, porque no la hicimos, montamos la empresa y nos fuimos cada uno a lo nuestro, porque es un poco como somos nosotros, ¿no? O sea, hay que trabajar, ¿no? Ya se celebrará. Lo otro ya se hará, pero eso también hay que hacerlo porque al final es simbolizar de alguna forma los éxitos, ¿no? Que se consiguen. Sí. En el 2017 ya recibisteis el primer premio, un poco ya como empresa, ¿no? Ya con vuestra propia entidad. Pues cuéntanos de qué... Pues en el 2017, o sea, a mí me nombraron joven talento menor de 35 años en España, la revista del MIT. Pues para mí supuso mucho, no tanto por el premio, porque yo creo que ya habíamos recibido alguno, entre el premio IDEA y habíamos recibido alguno más, y yo nunca me los creo mucho los premios, o sea, siempre digo, pero bueno, sí, me presento, porque me animaron a presentarme, porque además tengo una amiga que es investigadora de la Universidad de Zaragoza, Belén Masia, que también es emprendedora, y que a ella se la habían dado, pues creo que un par de años antes, y para mí es una persona que admiro mucho. Y claro, yo decía, pues si se lo han dado a ella, o sea, ¿cómo voy a estar yo ahí? Y eso tiene que ver mucho también con el síndrome del impostor. Porque a mí me dieron me comunicaron porque esto fue un proceso bastante largo, y me comunicaron que me habían dado el premio la tarde antes de que yo leía la tesis doctoral. O
O sea, porque monté la empresa y luego terminé la tesis. No lo hice en el orden correcto. Y yo fui ya con muchos subidones, ¿verdad? Que a leer la tesis dije, mandé un premio, pero no se lo podía contar a nadie, además. Pero yo dije, esto es poco menos que error administrativo, ¿no? Lo de que me hayan dado el premio. Porque, claro, yo leía, cuando ya se hizo público y leía los perfiles de la otra gente, yo decía, es que esta gente ha hecho unas cosas increíbles. Y digo, yo estoy ahí, que estoy de relleno. Y el premio incluía un viaje al MIT. O sea, estuvimos una semana allí en Boston, en la convención que hacen de tendencias tecnológicas de los siguientes años. Y entonces estábamos varios de los premiados españoles, ¿no? Y yo decía, es que esta gente, porque es verdad eso, o sea, quiero decir, yo sigo manteniendo relación con algunos de ellos y es que son gente increíble. Y claro, yo en ese momento, ellos me decían a mí, es que lo que tú haces, Rosa, es que es increíble, pero es que, ¿cómo se te ha ocurrido eso? Has montado una empresa, no sé qué. Y yo decía, esto es lo normal, porque yo estaba ahí en ese bucle. Y estando ahí dije, espera, que es que tú también estás aquí. Que es que esta gente que tú, esta amiga tuya que tú admirabas tanto y esta gente que tú no conocías de nada, pero que has leído los perfiles y te parecen gente increíble y que luego tuvimos otra reunioncita también aquí en España y tal, porque nos hicieron una especie de acto y tal, es que tú también estás ahí, pues a lo mejor es que lo que tú haces también tiene un valor, es que igual también mola tanto como lo que tú crees que mola esta otra gente. Y ahí me di un poco cuenta de, hay que ser humilde, pero cuando haces cosas que están bien, también hay que reconocértelo. O sea, te lo tienes que reconocer a ti mismo. Y yo nunca me había reconocido nada hasta ese premio, pero hasta pasado el premio. Y creo que eso, o sea, que ser humilde es muy importante, pero que cuando haces algo bien, también tienes que darte a ti mismo una palmadita en la espalda, decir, pues no estaba tan mal lo que has hecho. Que al final hay que reconocerse, hay que aprender de los errores, pero reconocerse también cuando las cosas están haciendo logros. O cuando estás consiguiendo tus objetivos. Habéis recibido también el premio Tercer Milenio en 2 ocasiones por 2 temas diferentes. Cuéntanos un poco qué significa para vosotros este tipo de premios. Pues uno me lo dieron también a mí, como joven investigadora menor de 35, y otro ya se lo dieron a BeyondChip. Y en general luego, o yo o BeyondChip hemos recibido más premios o más nominaciones, más reconocimientos, y a mí me parece muy importante hacer partícipe a todo el equipo, porque al final ni yo soy quien soy solo gracias a mí, ni la empresa es quien es solo gracias a 1, 2, 3 personas, sino gracias a todo el mundo que está y que ha estado. Entonces, ahora esto se celebra un montón. O sea, hay una nominación de un premio, venga, vámonos todos, porque es una tarde pues de celebrar, de estar todos juntos, y al final pues es un éxito colectivo que está muy bien celebrar. Entonces, la verdad es que yo ojalá nos den más premios, pero solo por lo bien que nos lo pasamos luego en la empresa, pues el día ese que celebramos el premio o que vamos a la entrega o lo que sea. Y al final creo que es algo importante del que creo que todos nos sentimos orgullosos. Yo digo muchas veces que las empresas personalizan los valores, sobre todo de los fundadores. ¿Qué valores crees que has imprimido o que llevan dentro en la propia genética de la empresa y que tú has podido aportar? O sea, porque muchas veces cambia del fundador de repente se va el fundador de una empresa y la empresa cambia totalmente, incluso muchas veces va yendo poco a poco a peor en algunas ocasiones. Esta no me la había reflexionado, estaba en la punto para reflexionarla, pero no lo sé. O sea, yo creo que yo quiero creer que sí que es cierto que parte de mi carácter, que es alegre, que es dinámico, que es austero también, creo que también es cierto que BeyondChip creo que tiene parte de la personalidad de BeyondChip es parte de mi personalidad y de la gente que está, porque sí que es cierto que pues a lo largo de estos 8 años obviamente ha habido gente que ha pasado por la empresa, que se ha marchado, que ha empezado otras experiencias profesionales diferentes, y que todo han supuesto cambios en la empresa. Y digamos que siempre han sido como, no a mejor porque lo anterior estuviese mal, sino que ha tomado como un rumbo diferente y que siempre luego ha revertido en cosas positivas.
Y al final creo que todo, o sea, que igual que parte del carácter de Bionchip se ve a mi carácter, creo que todos hemos ido aportando parte de nuestro carácter a la empresa. Y entonces, pues creo que el ambiente que se respira es muy chulo, creo que eso, que hay pues alegría y confianza, hay mucho compañerismo, hay mucho compartir y creo que me gustaría pensar que parte de eso he sido yo que se lo he imprimido. ¿Cuáles son los objetivos que tenéis a un medio largo plazo para Bionchip? Pues ahora mismo, o sea, en la fase de escalado. O sea, nosotros queremos tener más presencia. En el mercado europeo tenemos bastante presencia, es nuestro mercado principal. Y queremos tener más presencia tanto en Estados Unidos como en China, porque al final son dos mercados muy, muy golosos, que van muy rápido, como te he comentado antes, que el ticket medio es mucho más alto, que cuesta mucho menos la transacción, la venta, etcétera, y que además son bastante fieles. Entonces, ahora mismo lo que buscamos es, por un lado, tener más presencia en esos mercados, pues también con una estrategia digital de empresa, de marketing, y luego también eso tiene que venir acompañado de la producción. Entonces también necesitamos, pues hay un empujón en la parte productiva de la empresa, que parte se hace externalizada y parte la tenemos in-house, y ahí es donde ahora mismo tenemos que ir trabajando. Me gustaría que te pusieras en la cabeza de ese emprendedor que lleva poco tiempo en su proyecto, o de una persona que tenga una idea pero que no se haya atrevido todavía a ponerla en funcionamiento. Bajo tu propia experiencia, bajo tu prisma, ¿qué consejos le darías? Yo le diría, o sea, o siempre que me han pedido un consejo, lo que he dicho es que al final hay que intentarlo. O sea, creo que es lo más importante. Creo que si de algo luego te tienes que arrepentir, o sea, que sea de que no lo o sea, que no sea de que no lo has intentado, que tú tires un poco para adelante. Pero también creo que hay que dejar atrás la inconsciencia. O sea, tienes que evaluar, o sea, igual yo soy una persona un poco precavida, pero tienes que evaluar cuál es tu colchón, cuál es tu red de agarre. Y no estoy hablando de una red económica, estoy hablando más de una red emocional. O sea, al final el desgaste emocional que tú tienes emprendiendo es muy grande, es muy grande. O sea, son muchas horas, le tienes que dedicar muchas horas a tu emprendimiento. No solo son las que le dedicas, sino las que le dedicas en la cabeza, que son más. Y eso se puede llevar por delante, pues, relaciones personales, amistades de muchos años. Y entonces necesitas que la gente que está a tu alrededor también entienda, digamos, que ese momento personal que tú estás viviendo, o esa apuesta personal que tú estás haciendo. Y a lo mejor es algo que no se trata tanto. O sea, creo que siempre pues cuando, pues eso, en cursos de aceleración, lo que tú quieras, siempre es pues la parte de cómo conseguir clientes, o las ventas, la parte de cuentas de no sé qué, lo que tú quieras. Y no se trata tanto la parte esta un poco, pues no sé si psicológica o emocional, de lo que te supone, emprender o ser emprendedor o llevar 8 años emprendiendo, porque sigue habiendo un coste emocional y un desgaste emocional muy grande. Y que claro, pues hay días que es que a lo mejor hay días que no estás para el trabajo, por así decirlo, ¿no? Porque estás tan agotado que es que no te da la cabeza de sí para otras cosas, y que la gente de tu alrededor también tiene que entenderlo. Sí, muchas veces es que no te puedes ni permitir, o sea, no te puedes ni permitir estar en la parte baja de la ola muchos días. Eso porque tienes que rápidamente cambiar la tendencia, porque a ti no va a venir nadie a incentivarte. No, y además lo que creo que también hay veces que o he tenido la sensación de que a veces se romantiza, bueno, lo que sea, esta parte de, no, yo soy emprendedor, entonces el sábado también tengo que estar. No, o sea, tú también tienes que tener tu tiempo para ti. Y es más importante, igual que tú el sábado y el domingo no hagas nada, o solo el sábado, solo el domingo no hagas nada, a que estés trabajando, porque luego el lunes seguramente vengas con ideas más frescas, o que te vayas al gimnasio, o que te vayas a hacer bolillos, o lo que tú quieras, pero tienes que tener momentos para ti, y que trabajar 24/7 no es sano nunca,
O sea, ni trabajes para cuenta ajena, ni trabajes para cuenta Lo propia, puedes ni nada de mantener nada. un tiempo, al inicio del emprendimiento. Eso es. Yo Pero- al principio, obviamente, voy a decirlo así, trabajaba más horas de las que trabajo ahora. Sí. Pero porque también me he dado cuenta de que es que ese desgaste no se puede tener. O sea, no se puede tener. Además, tú vas teniendo más años también, lo cual también te juega la contra. Sí, eso, esa parte no se tiene en cuenta, pero no ayuda. Sí. Que tu empresa tiene 8 años y tú tienes 8 años más. Sí, 8 años más que muchas veces son 15 o 16. Eso es. Porque muchas veces te salen más canas durante esos 8 años o 10 años que en los años anteriores. Muchas gracias, Rosa, por haber aceptado la invitación, por haber venido y haber estado tan abierta y haber querido compartir pues, tus experiencias, tus pensamientos con todos nosotros. Pues nada, a vosotros por la invitación y como ya he dicho, a mí es que si me da la oportunidad de hablar yo la cojo, o sea que muchas gracias. A los que queráis tener más información sobre Rosa y sus proyectos, os pondremos los enlaces en las redes sociales. Y a vosotros os espero en el próximo episodio.